santo de Luis, San Luis Beltrán, que es el patrono de la Comunidad de Valencia. Y bueno, desayunamos juntos, como siempre, a las 7:30 de la mañana. Me despedí de él, yo me fui a la facultad, él se marchó a su trabajo y yo volví pronto de la facultad justamente porque queríamos comer juntos, mis hijas que estaban aquí, las dos que acaban de llegar, una de Leiden y la otra de Ginebra, que habían hecho los 2 cursos anteriores allí, y queríamos pues comer juntos los 4. Llegamos a la puerta y se apeó: y Pepe, lleve usted a don Gonzalo, que vive en la calle Emperatriz Eugenia. Él cogió su cartera, que muchos días se la llevaba yo, para que él pudiera abrir la puerta. Se la dejaba allí en el tranco, ya entraba él y yo me iba. Pero aquel día no, aquel día seguí yo con don Gonzalo, con el fiscal que éramos amigos de él, y entró para adentro. Y entonces pues oímos un estruendo enorme, enorme, como si una librería enorme llena de libros se cayera, muy lejos, pero dentro del edificio. Sin verlo, sé cómo lo mataron, porque todos los días veía yo lo que hacía él. Primero cogía la correspondencia, cerraba su buzón, y aquel día cuando yo llegué a los 5 minutos vi las llaves puestas en el buzón, que había cogido la correspondencia y sabían que las llaves puestas, y le entraron por detrás y la correspondencia estaba en el suelo y la llave en el buzón. Y allí le pusieron la pistola aquí en el labio superior y un tiro le dieron Y de pronto sonó el timbre, pero sin parar, y salí corriendo y vi a la vecina del tercer piso, del tercero A, debajo de mí, blanca como la pared, y me dijo: tu marido. Inmediatamente me pensé lo peor, bajamos por la escalera y llegamos desde un 6.º piso hasta el portal. Allí pues nos encontramos con un espectáculo pues bastante macabro y dramático. Estaba tendido en un charco enorme de sangre y no respiraba en ese momento. Yo cuando vi ese charco de sangre, el hombre ya listo, ya me dio a mí como un ataque de la impotencia de no... Ello fue posiblemente el peor momento que yo he pasado en la alcaldía de Granada, ¿no? Fue como un mazazo, como si la ciudad en ese momento se hubiera detenido. Un poco antes de las 3 de la tarde del día 9 de octubre del año 2000, pues se nos avisa a la Policía Científica de que se había producido un atentado en la calle Rector Marín Ocete, número 6, contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Acudimos inmediatamente y efectivamente ya estaban los servicios sanitarios asistiendo al fiscal y fue trasladado a un centro sanitario. También nosotros comenzamos la inspección ocular y nos llama la atención por los indicios primeros que observamos. Entre ellos, un impacto de bala en la pared, con la bala en el suelo, correspondía al 9 milímetros Parabellum, y también una vaina junto a la escalera, igualmente del 9 milímetros Parabellum. Se había hecho un solo disparo, con lo que teníamos la vaina y la bala. Y se lo llevaron por si tenía posibilidad de operación, lo que se había alojado en su cerebro, porque le dispararon de frente, no fue en la nuca, como han dicho los medios. Tenía el labio quemado y además muy cerca. Le dispararon de frente en el labio y le salió por aquí. Cuando ya me dirigía hacia el sitio del atentado terrorista, pues recibimos la llamada que había sido atendido por un cirujano maxilofacial y que iba a trasladarse a traumatología. Inmediatamente cambiamos el rumbo y nos fuimos para trauma. Ya no íbamos al periódico cuando me llaman, iba con la compañera Rocío, y nos dicen: han llamado al periódico diciendo que hay un coche bomba cerca de los comedores universitarios. O sea, llevábamos ya casi 2 horas haciendo la inspección ocular definitiva cuando a las 5 de la tarde explosiona el vehículo que los terroristas habían traído desde Sevilla. Un Renault 19 de color blanco con matrícula de Sevilla. Y sonó una explosión enorme y bueno, se vio salir entre los 2 bloques, se vio salir el capó del coche con una humarera tremenda. Bueno, salimos corriendo para allá, ya el cordón policial no nos dejaba pasar, saltamos la valla esta que hay aquí y desde dentro de la valla son las fotos que salieron al día siguiente en el periódico
todo el follón, el humo, la policía y demás. Nada más oír la noticia, pues los que no estaban ahí en el lugar de los hechos, el resto nos vinimos inmediatamente para el periódico. Yo recuerdo que escuché que Luis Portero había fallecido viniendo para acá, en el coche, en la radio del coche, y al llegar aquí pues había una sensación de estupor absoluta, de abatimiento, había gente afectada, porque claro, todos le conocíamos, unos en mayor medida, otros en menor, y esa era un poco la sensación, ¿no? Y había que trabajar, pero fue duro, fue duro. A partir de ahí pues recibimos la tremenda lección de la familia, ¿no? Que fue donar los órganos en aquellas circunstancias tan brutal, tan tremenda, ¿no? Como mi marido lo había dicho en vida, que él si moría y estaba bien, decía, pues donaría sus órganos, pues dijimos que sí. Y por eso donamos los órganos. No se pudo donar el corazón porque estaba dañado por la parada, pero sí las válvulas, donamos el riñón, los 2 riñones, el hígado, los ojos también. Y en uno de los premios periodísticos que lleva el nombre de Luis, un señor que es de Málaga se me acercó, un señor mayor, se me acercó y me dijo que me lo tenía que decir. Dice, está prohibido, pero se lo voy a decir, yo llevo el hígado de su marido. Y desde entonces estoy fantásticamente, pero un señor ya bastante mayor, mucho mayor que mi marido. Y bueno, pues gracias a Dios, yo creo que logramos que personas que estaban fatal, pues tuvieran vida. Por eso hicimos la fundación más tarde, para rememorar un poco la donación que hicimos. Mi hermana supo estar a la altura del momento, demostró mucha fortaleza, mucha entereza, y los hijos también, ¿no? Y es una familia que encajó algo tan tremendo como la pérdida de una manera tan brutal y tan increíble, ¿no? de un ser querido, la encajó y la superó, evidentemente. En aquellos momentos con dolor, con lágrimas y con rabia, pero con entereza, con mucha dignidad. Espontáneamente decidimos que queríamos protestar contra esa barbarie, que nos sentíamos de algún modo impotentes y que queríamos salir a la calle a protestar, y decidimos convocar una manifestación para esa misma tarde. Granada, el área metropolitana y todo el mundo se echó a la calle de manera impresionante. Toda esa gente que se había ido sumando a lo largo del recorrido, toda la gente que desde el principio había estado, era una multitud inmensa. Hasta donde llegaba la vista por la Gran Vía veía gente. Lo que me impactó mucho fue el tema de las manos blancas, la cantidad de gente que iba con las manos blancas. Fueron manifestaciones espontáneas y pacíficas todas, ¿eh? Protestaban enérgicamente y repulsaban lo que es el acto terrorista que se había producido. Ya al día siguiente, cuando se trasladaron los restos de don Luis Portero, me acuerdo desde el TSJ hacia la catedral, aquello fue, bueno, tremendo. Fueron también muchísimas miles de personas las que allí había, cubriendo carreras y aplaudiendo al paso del cuerpo del fiscal. Yo venía del País Vasco y los atentados terroristas allí eran una desgraciada rutina. Yo había visto algún cadáver incluso en la calle, y lo que menos te esperas es que en Granada, a 1000 kilómetros, se vuelva a repetir. Entonces lo que sientes es una sensación absoluta de irrealidad y también de miedo, también de miedo. El miedo se te agarra, vuelves a recordar cosas que has visto y, en fin, eso fue lo que sentí yo cuando asesinaron, y mis compañeros también, cuando asesinaron a Luis Portero. Había una tristeza flotando en el ambiente. Nadie había abierto esta puerta prácticamente y nadie había abierto los cajones. Entonces a mí me tocó la triste labor de sacar sus cosas, bueno, pues, papeles suyos, ¿no? Lo que era su vida doméstica en el despacho, lo que era... Y esto te producía cierta impresión, ¿no? Como se puede imaginar, todos los compañeros estábamos desolados. Era como si
hubiéramos perdido al padre de familia, porque realmente la Fiscalía Superior de Andalucía entonces, bueno, nos llevábamos todos muy bien, y Luis, además de un gran jefe, era para nosotros un compañero, un amigo y casi diría que una especie de padre protector. Un trabajo impecable desde el punto de vista profesional, un gran padre, un gran esposo, un gran amigo. Fue una pérdida muy grande, ¿no? Era muy buena persona, era muy buena. Igual que fuera Diego, un familiar o un padre, como te hablaba y como te decía las cosas, con esa educación, con ese respeto. Era una maravilla de hombre. Era una figura de un hombre respetado en su profesión, un hombre querido en su profesión y un hombre con el que uno podía tener incluso alguna divergencia o diferencia política, nunca personal. Y por nuestra parte, pues seguimos su ejemplo y seguimos las líneas maestras que él marcó, porque realmente fue el primero que intentó hacer de esta fiscalía una gran fiscalía para Andalucía y el servicio de los ciudadanos. Y yo creo que ese perfil, ese recuerdo, lo que nos debe ayudar a todos, 10 años pasados de aquel atentado, pues a reafirmarnos en tener una sociedad democrática, en paz, donde el terrorismo no tenga cabida y donde tengamos siempre pues una convivencia pacífica y en libertad, ¿no? Los valores por los que él luchó son los valores que deben de orientar la tarea de todos. Sería maravilloso, para mí por lo menos, y para mis hijos también, porque todos somos muy luchadores.